Saludos. En esta ocasión, como pueden ver, aquí tengo una herramienta que suelo usar en mis videos. Como pueden ver, es una estación de soldadura KSGer que utiliza estas puntas que se le denominan T12. Y bueno, antes de empezar a hablarles de esta herramienta, quería nada más aclarar que la KSGer, junto con otras de otras marcas, por ejemplo Cuico, Mechanic y algunas que ni siquiera tienen marca, todas estas estaciones son clones de esta que podemos ver aquí, que es una estación de soldadura de la marca Haco, la cual se dedica a fabricar esta herramienta, que es para un uso más industrial y que, como ven, utiliza estas puntas, las denominadas T12. Aquí podemos ver una imagen de más o menos cómo es la FX, y aquí les dejaré el nombre completo. Y bueno, nada más quería aclarar eso, que esta, tanto como otras que les mencioné, son clones de esa estación, y que lo principal en este tipo de estaciones de soldadura son precisamente las puntas, que al contrario de los cautines convencionales o los más baratos que podemos encontrar, una de sus diferencias es que, por ejemplo, aquí podemos ver un cautín, el cual su elemento calefactor está aquí adentro, y la punta suele ser de cobre. Lo que sucede aquí es que, alimentándola a la corriente, alimentamos esta resistencia interna que hay aquí, y el calor se transfiere hacia la punta, que, como les decía, regularmente es de cobre. Es un método bastante simple y por mucho tiempo se ha utilizado así. Hay algunas otras de mayor calidad, por ejemplo las estaciones Weller, pero los materiales son de mayor calidad y es un poco diferente cómo se regula la temperatura, ya que en estos no hay cómo regular, simplemente la resistencia se empieza a calentar. Y bueno, algunos de los inconvenientes de esto, al menos en este tipo, es que si se nos olvida apagarlo o desconectarlo, este se seguirá calentando y a veces provoca que la punta se dañe, que normalmente decimos que se quema. Bueno, regresando a estos, como les decía, lo importante aquí son las puntas, que como podemos ver, es un solo cuerpo. Tenemos las conexiones a la voltaje, en este caso se alimenta hasta con 24 voltios, que de hecho, al menos aquí vemos que esta estación incluye su propia fuente. Seguramente habrán visto algunas, por ejemplo, de la marca Cuico, que es más pequeña, pero porque no incluye la fuente, sino que tienes que alimentarlo por separado. Las ventajas de este tipo de puntas es que el elemento calefactor está aquí adentro, y eso hace que se pueda calentar de manera más rápida la punta, la cual, como ven, tiene una cubierta especial, como podemos ver aquí en el microscopio. Y como ven, tenemos diferentes puntas, y las cuales al final tienen un recubrimiento especial. Y bueno, cómo funcionan estas puntas es que se alimentan con el voltaje que nos entrega la estación, la cual adentro hay un microcontrolador que se encarga de administrar la energía que llega a nuestra punta, y esto hace que tengamos varios beneficios que no tenemos en un cautín convencional. Uno de estos es que se calienta muy rápido, podemos alcanzar una temperatura en muy poco tiempo, en unos 10 o un poquito más segundos. La otra ventaja es que se puede mantener la temperatura. En este caso, si lo colocáramos a, por ejemplo, 300 grados, el controlador que viene aquí se encargará de que esa temperatura se mantenga. Por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de cautín, regularmente se calienta hasta alcanzar una temperatura. Sin embargo, cuando lo utilizamos, el calor se pierde debido a la transferencia que hay entre la punta y el componente que estemos soldando y la soldadura. Así que si cuando lo utilizamos, tenemos que volver a esperar a que se vuelva a calentar y tenga una temperatura a la que podamos trabajar.
En cambio, con estas puntas T12 y nuestra estación, gracias al controlador que viene aquí adentro, cuando nosotros soldamos y empieza a perder temperatura, el controlador nos va a entregar más potencia para que la temperatura se mantenga y podamos soldar de manera más eficiente. Y bueno, al menos esta función la traen la mayoría de los controladores para nuestra estación. Otro de los beneficios que hay, como pueden ver, es que podemos tener varias puntas intercambiables y diferentes manerales con el que podemos trabajar. En este caso, este es uno más pequeño, en el cual nos da un cierto espacio para que podamos cambiar las puntas de manera segura. Hay algunos otros manerales que les pongo en pantalla que son algo más largos. Y bueno, la ventaja de ello es que podemos tomarlo en la parte final cuando necesitemos hacer trabajos más de precisión, como si fuera un lápiz. En este caso, como este mango es como para uso más en general, está un poco hecho más para atrás. Sin embargo, tiene la ventaja de que podemos acceder a una parte más alejada de la punta, con lo cual podemos cambiar las puntas de manera más sencilla. Bien. Y bueno, dependiendo de la marca o el tipo de controlador que tengamos, en este caso yo tengo un KSG y como les mencionaba hay de otras marcas como Quico, Mechanic o algunos que ni siquiera tienen marca. Y dependiendo del que tengamos, puede que tenga varias funciones. Por ejemplo, el más sencillo que no suele tener marcas, que suelen ser proyectos de personas que llegan a programar y armar su propio controlador para poder utilizar estas puntas. En esas a veces se suele calibrar con un pequeño potenciómetro en la parte de frente y en el display solo vemos la temperatura. En otros, por ejemplo Quico, podemos tener la opción de, por ejemplo, girar la perilla y obtener más temperatura o ponerlo en un estado de standby donde la temperatura se irá bajando gradualmente. Esto en dado caso de que nosotros no lo estemos utilizando de momento, pero después lo vayamos a utilizar. Simplemente lo ponemos, giramos una perilla y este empezará a perder temperatura. Y al momento de levantarlo, el controlador volverá a calentar nuestra punta. Pero como les digo, eso depende ya de el controlador que vayan a adquirir. En este caso el más barato y el que pueden encontrar más fácil me parece que el de la marca Quick, que igualmente es la marca de las puntas. Como les digo, las puntas originales son de la marca Haku, pero los chinos han podido recrear las mismas puntas bajo otro nombre. Por ejemplo, aquí lo vemos, Quico T12 para estación de soldar. Y bueno, vamos a ver un poco cómo funciona. ¿Cuál recomiendo yo? Francamente ahí les diría que la que puedan adquirir, las que les sea más fácil. Yo he visto que es más popular la Quico, aunque es un poco más sencilla que esta, la KSG. E incluso de la KSG es más bien como un modelo, ya que pueden encontrar a diferentes fabricantes o diferentes distribuidores que venden modelos más o menos igual o un poco diferente. Incluso hay algunas versiones que son diferentes. Bueno, vamos a ver cómo funciona un poco. Prendemos la estación. Ahí tenemos. En este caso me marca error porque no he conectado alguna punta. Bueno, vamos a conectar. En este caso tengo esta punta, que es la, como podemos ver aquí en el microscopio, es la T12-K, que es el modelo de esta punta, que como pueden ver tiene la forma de una navaja y que normalmente es la punta más popular porque es como para un uso en general. Bien, la conectamos y vemos cómo empieza a trabajar e incluso alcanzamos a ver cuál es la potencia que le está mandando a la punta para poder calentar. En este caso, como vemos, ya lo tengo a 300 grados. Como pueden ver, no tardó nada y con la misma perilla podemos cambiar la temperatura. Por ejemplo, aquí la podemos poner hasta 340, que es la temperatura a la que lo suelo usar. Y como ven, rápidamente llega a esa temperatura. Derretimos algo. Aquí lo vemos en el microscopio.
y vemos cómo fácilmente lo derrite. A la vez que aquí vemos cómo va entregando potencia para conservar la temperatura en la punta. Y como les decía, tiene varias funciones dependiendo del que ustedes adquieran. Por ejemplo, yo lo puedo dejar aquí, girar una perilla y se pone en standby, que lo que hace es dejar de entregar potencia y eso hace que se enfríe la punta. Como podemos ver, aquí ya alcanza los 250 y va bajando. Y en la parte de potencia vemos que hay 0%. Pero cuando la levantamos, vemos cómo llega al 100 y después empieza a bajar para mantener la temperatura. Y como vemos, no tardó nada en volver a tomar la temperatura que le dimos. Igualmente, al menos en esta, podemos dar otro giro y nos dará un buzz, y lo que hará será aumentar unos 50 grados la temperatura. Como podemos ver, ahí ya lo tenemos a 390 grados. Lo volvemos a girar y queda de nuevo en 340. Lo podemos poner en su base y ponerlo en standby. Que claro, al menos aquí como pueden ver, yo he pegado esta base, no viene incluida con la estación, pero pueden comprar cualquiera. De hecho hay varios modelos, yo he escogido este que es el más simple. Hay otro más bonito que en donde pueden poner una esponja o lana de cobre para poder limpiar la punta. Y bueno, como les decía, la ventaja es que podemos tomarlo de aquí abajo y fácilmente ir cambiando de puntas. Por ejemplo, aquí voy a poner una más gruesa. Insertamos y vemos cómo rápidamente empieza a tomar temperatura. Vemos cómo ahora nos marca 100% y cuando llegue a la temperatura empezará a bajar. Y solo entregará lo suficiente para mantener la temperatura. Y como ven, derrite bastante bien. Lo podemos quitar y cambiar a la punta que necesitemos. Que como les decía, esta es la ventaja que tiene este tipo de estación. Ahora muy bien, como podemos ver aquí en el microscopio, tenemos varias puntas que podemos utilizar según el trabajo que vayamos a realizar o como nos acomode. Por ejemplo, les decía que este es el T12-K, que tiene una forma de cuchilla, el cual normalmente se usa para usos en general. Aquí tengo otra que suelo utilizar para componentes MCD o montados sobre superficie, y como vemos es una punta más pequeña, y la cual tenemos aquí que es la T12JL02, y así sucesivamente tenemos varias puntas que dependiendo de su forma la podemos utilizar para alguna u otra actividad. Aquí está, también la suelo usar para componentes CSMD. Como ven, es muy pequeña. Y esta es la T12C1. Esta que ya les había mostrado es la T12D4, que como vemos es más grande, y regularmente esta lo utilizo para electrónica un poco más antigua, donde los componentes van en la placa perforada y soldadas, o para desoldar, por ejemplo cuando necesito desoldar un disipador que viene soldado a una placa, ya que si intentar usar por ejemplo esta punta, aunque alcanza los 300 grados o la temperatura que yo le ponga, al tener una menor área de contacto posiblemente no pueda quitar algunos componentes que tengan una soldadura muy grande. Por eso que me sirve tener varias puntas, por ejemplo esta, que con esta es la que puedo desoldar más fácilmente, por ejemplo esos puntos que son mucho más grandes. O puedo escoger esta, que tiene una punta más pequeña, que yo suelo utilizarla para trabajos más finos o trabajos en placas que tengan componentes de montaje superficial.
y asimismo pues una gran variedad. Aquí tenemos una punta grande que es más bien como cónica, que dependiendo de cada persona puede que le acomode más tener este tipo de punta u otra. Tengo esta punta también, que es más como una punta de desarmador, como pueden ver. Tengo otra. Y puntas más normales como esta, que además como las puntas clásicas. Y esta es la T1208. Esta igualmente es una punta cónica. Vamos a la T12-B. Tenemos la T12-1. Como ven, son como las puntas más normales, cónicas, como las que se utilizaban en cautines más viejos. Y obviamente estas que tienen nuevas formas que se adaptan más a cierto tipo de trabajos. Y como ven, como yo cuando compré esto, vendí este juego de puntas que realmente no me costó tanto. Digo, no habré gastado más de 2,000 pesos entre todas estas puntas y la estación, que como les digo son clones. Sin embargo, el grado de calidad pues ha sido bastante aceptable. Hasta ahora no he tenido que reemplazar alguna punta y aún me siguen funcionando bastante bien. Y como podemos ver, aquí está la marca. Cuico T12. Y esta estación que también la compré en una página china. Y bueno, ya para terminar, esta estación yo la recomendaría para electrónica en general. Yo lo utilizo más que nada para reparar y algunos trabajos de electrónica que suelo hacer. Bueno, si te preguntaba si este te puede servir para telefonía o móviles, también es una muy buena herramienta debido a todos los diferentes tipos de punta que podemos tener. Además de los beneficios que nos da tener un controlador para el control de la temperatura. Hay otro tipo de estaciones que igualmente usan este mismo principio de las puntas intercambiables, pero son para un trabajo más en específico. Me parece que la marca es JBC, de hecho si encuentran la imagen se las pondré aquí, que suelen ser puntas más pequeñas porque los manerales son más pequeños y regularmente se utilizan más para microsoldadura o reparar móviles, donde se necesita alcanzar buenas temperaturas en un espacio muy pequeño o en puntas muy pequeñas como pueden ser estas. En este caso, digo, es más para otro tipo de trabajo más en específico, como podría ser limpiar memorias y procesadores. Por ejemplo, cuando se hace un revaling, se quita tanto el procesador como la memoria y suele limpiarse y quitar la soldadura con este tipo de puntas. Pero como les digo, suelen ser manerales más pequeños porque el área donde se trabaja es más pequeña y se necesita más precisión. Algo que a lo mejor con este es un poco más difícil, se puede lograr, pero como les decía, las otras puntas son más pequeñas, son más potentes e incluso si llegan a ser más caras que estas y suelen tener un tiempo de vida mucho menor. Pero al menos este tipo de estación sirve muy bien para electrónica en general y definitivamente es mejor que estos viejos cautines. También existen los de la marca Weller, que bueno, su principio sigue siendo un poco el mismo. Una resistencia que se encuentra en el mango y la punta es por separado. Siguen siendo buenos. Bueno, eso sería al menos todo por este video. Si tienes alguna duda puedes dejarme en la caja de comentarios y sería al menos todo por este video. Bueno, si te gustó regálame un like, suscríbete y nos vemos la próxima.